Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar por iniciado este tiempo, este servicio. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y también a todas las personas que me imagino están en el camino. Que Dios los traiga con bien, que los guarde de cualquier peligro. Me ayuda a orar. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, cada uno de los que estamos aquí, reunirnos, Señor, con el propósito de aprender de ti por medio de tu palabra, Señor. Y también hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, con un corazón dispuesto a exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido con un corazón dispuesto, Señor, a honrarte, a adorarte, a alabarte, a proclamarte como nuestro único Dios, como nuestro único Rey, como nuestro Salvador, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Y sobre todo te agradecemos por esa salvación preciosa la cual tú nos has regalado, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Si estamos aquí, Señor, es porque reconocemos que te necesitamos. Somos personas, Señor, imperfectas que necesitamos, Señor, que un hombre perfecto como tú, Señor, nos ayude a cambiar diariamente. Y es por eso, Señor, que estamos agradecidos, porque sabemos lo que tú has iniciado en cada uno de los que estamos aquí. Esa obra, Señor, será terminada en el tiempo tuyo, Señor, cuando entremos en tu gloria. Y te agradecemos, Señor, por la palabra que será expuesta el día de hoy. Te pido, Señor, que sea una palabra sazonada, una palabra que traiga cambio, Señor, y restauración del alma y de la mente, Señor. Y te pido, Señor, que todo lo que se exponga, Señor, el día de hoy, te dé gloria, te dé honra y te dé alabanza a ti, Señor. Que seas tú el centro de todo lo que se hable aquí el día de hoy. Bendecimos también a todas las personas que nos siguen por medio de las redes sociales. Bendícelos de igual manera, Señor, a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Que sea tu palabra también con cada uno de ellos, Señor. Y nos disponemos el día de hoy a alabarte, a adorarte y a exaltarte. Y lo vamos a hacer con un corazón alegre y dispuesto. Y hemos orado todas estas cosas y ponemos todas estas cosas en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, denle un aplauso fuerte al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Adoremos al Señor juntos, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo.
cree todo le es posible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Padre. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre, por ese amor incondicional hacia nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Toda la gloria, todo el honor es para ti, Padre. Esa preciosa sangre que derramaste, Señor, sin ningún pecado que tú cometiste, Señor. Aún siendo hombre, Padre, te entregaste sin mancha. Por eso eres el sacrificio perfecto, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es
Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Tuya es toda la gloria, todo el honor, Padre. Tú te mereces nuestra mejor adoración, Padre. Solo tú eres digno. Dile, solo tú eres santo, papá. Gracias, Señor. Solo he venido a adorarte. Solo he venido a adorarte, Padre. A exclamar tu nombre, porque tuyo es toda la gloria. Nosotros como tu creación solo podemos exclamar de tu grandeza, hablar de tu hermosura, de tus maravillas, de lo bueno que has sido, hablar de tu fidelidad, Señor, hablar de cómo nos has cuidado esta semana, cómo has estado con nosotros, cómo hemos visto tu mano en cada paso que nosotros damos. Con las cosas que parecían imposibles, tú abres un camino, Señor. Gracias, Señor, por abrir camino para nosotros, por amarnos con un amor incondicional. Y aunque no lo podemos entender, lo podemos sentir. Lo podemos sentir en este lugar. Podemos sentir ese amor que nos abraza, ese amor que nos envuelve, ese amor que nos llena. Porque tuya es toda la gloria. Díselo, tuyo es todo el honor, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria.
Gracias por esa dulce presencia, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres, Padre, porque tú no cambias, porque no te tomas un tiempo nada más para preparar ese corazón, para preparar ese corazón para lo que el Señor te quiere dar en esta tarde. Dile: Señor, aquí estoy. He venido a ti porque te necesito, Padre, porque necesito de tu presencia, necesito de tu guianza, Señor, necesito de tus fuerzas, Padre, necesito de tu paz. Necesito ese gozo. Necesito de ti, Señor, de tu presencia. Que tu boca, que pueda escuchar tu voz audible, que me diga, que me hable, Señor. Que llene este corazón quebrantado, esta alma menesterosa, que anhela más de ti, más de tu presencia. Porque no hay lugar que estar a tus pies, Padre. Este momento, en este tiempo, tú lo has preparado para que estuviéramos aquí, para que aprovecháramos este tiempo para adorarte, para decirte gracias. Quizás en tu diario vivir no tienes tiempo, pero ahorita este es el tiempo que Él ha preparado para que tú le digas gracias, papá. Gracias, Señor. Lléname. Te necesito. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te
te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Gracias. Un ratito más, dile cuánto lo amas. Dile, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Yo me desespero por estar contigo, por estar en tu presencia, porque no hay otro lugar que me llene, no hay otro lugar que me sacie, sino que estar en tu amor, en tu presencia. Así como dice, ¿dónde estuviera? ¿Dónde estuviera si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estuviera si no te hubiera conocido, Señor? Estuviera perdido, estuviera muerto, mas tú me salvaste, tú me llamaste por mi nombre, tú me escogiste, Señor, y me separaste, me diste nueva vida, cambiaste mi corazón. Y ahora podemos vivir en libertad por ese amor que Él nos ha dado, que Él nos ha regalado. Yo te amo, Señor, dile, yo te amo, papá. ¿Cuántos le pueden alabar por su grandeza? ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas y decirle gracias, Señor? Gracias, Padre. Aleluya. Dáselo más fuerte para el Señor. Aleluya.
Diga conmigo, gloria a Dios. Una vez más, diga conmigo, gloria a Dios. Una vez más, gloria a Dios. Diga conmigo, aleluya. Una vez más, aleluya. Sabe, Él merece toda su alabanza y toda su adoración. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él es digno de adoración, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Damos gracias a Dios también por nuestros adoradores. Denle un aplauso a Dios por ellos también. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tome su lugar un ratito y le voy a pedir van a salir a las clases, ¿verdad? Sí, van a salir. Denle un aplauso a los niños que van a salir a sus clases también, a los niñitos que van a salir a sus clases, los niñitos nada más, los que no son niñitos no. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora sí le voy a pedir a las personas que se sientan por allá, le voy a pedir a mi hermana que pasen por aquí, por favor. Sí, a mi hermana Tita también que está por ahí, siempre le voy a pedir que se venga para este ladito aquí, por favor. Y a todos los que están por allá también le voy a pedir, hermana Angélica, por favor, le voy a pedir que se venga por aquí. Sí, también a los que están por allá, eso. ¿Sí se pueden venir por aquí? Carlos, ¿pueden venir por aquí, por favor? Le agradezco. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos a darle lugar el día de hoy, pues la que trae la palabra del Señor es nuestra hermana Lupita. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, así que prepare su corazón, disponga su corazón. Pídale a Dios tener un corazón enseñable para lo que Dios va a depositar el día de hoy en su corazón. Amén. Dele un aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana que hoy tiene el privilegio y el honor de compartir la palabra del Señor con nosotros. Pasa. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Lo dijo correctamente el pastor, ¿verdad? Qué privilegio. Sinceramente, siempre diré, no somos merecedores, pero es su gracia, es su misericordia la que nos ha escogido. Y pues estamos aquí en obediencia. Sinceramente, con temor y temblor, siempre compartir la palabra. Sabemos que es de parte del Señor, es una responsabilidad, pero lo hacemos en obediencia, creyendo que Dios tiene una palabra para su pueblo. Y siempre nos ministra de aquí para allá. Así que podemos decirle que ya estamos ministrados, la palabra de Dios ya tocó nuestra vida y hacer cambios, porque de eso se trata, ¿verdad? No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que ese es el propósito, que nuestra vida sea cambiada y transformada. Pero sin antes comenzar, yo necesito la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Padre, estoy delante de tu presencia, pidiendo tu bendición, pidiendo tu cobertura, pidiendo tu respaldo. Precioso Espíritu Santo de Dios, siendo tú el mejor maestro, te pido que nos enseñes, que nos hables, que nos redargullas, que nos cambies, que nos transformes, Padre, como lo es tu palabra, Señor. Te cedo el lugar de principio a final. Toma control de todo, amado. Aún, Padre bendito, si hay una palabra que la quieras cambiar de todo lo que he escrito, Señor, yo te doy el lugar, Padre, para que hagas como tú quieras. Te pido tu respaldo. Solamente soy un instrumento tuyo para que tu gloria se manifieste. Desde ya te doy a ti la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Cada mes estamos llevando lo que es un tema, ¿verdad? Un tópico. Este mes nos está tocando hablar específicamente del amor de Dios. Y como referencia tenemos el versículo en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pues de aquí es de donde sacamos, ¿verdad?, lo que son todos los estudios, las enseñanzas, las prédicas sobre el amor de Dios y este versículo. Como título yo le puse: ¿estamos disfrutando del amor y el sacrificio del Rey? Es una pregunta, ¿verdad? Título en forma de pregunta. ¿Usted y yo estamos disfrutando el verdadero amor y el sacrificio del Rey? ¿Por qué? Porque si vemos nosotros este versículo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bien fácil, solamente lo leemos, pero no nos detenemos
cuánto le costó su sacrificio. A veces que pasamos por alto. Y hace unas semanas festejábamos, ¿verdad? Lo que es la crucifixión, la resurrección. Y como que en esos días nada más le tomamos un poco de importancia y se nos vuelve a olvidar en nuestra vida. Pero no fue a cualquier precio. Fue a precio de sangre, de dolor. Este versículo nos anima a tener una retrospección, ¿verdad? Eso quiere decir que desde adentro para afuera nos vamos a examinar, a examinarnos. Y eso de vez en cuando necesitamos nosotros hacerlo, lo cual significa una mirada de examen. Eso significa esta palabra. Pero ¿cuál fue el sacrificio de Cristo Jesús? Yo sé que ya todos los que estamos aquí lo sabemos, pero me gustaría un poquito recordarlo. El sacrificio de Jesucristo para la salvación y sanidad de la humanidad fue a un costo infinito, pagado no con bienes materiales, sino con su propia vida. Este sacrificio involucró una serie de elementos dolorosos y espirituales. No solamente nos dio salvación y vida eterna, sino nos trajo también sanidad. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado ese tipo de sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, son los beneficios que tenemos a través de esa crucifixión. Pero si somos sinceros, vivimos en un mundo caído, donde continuamente nos estamos enfermando, tanto físicamente como espiritualmente. Y yo creo que antes tardábamos un poquito más como que en digerir la palabra y todo, pero ahorita estamos como que en un embate, ¿verdad? Continuamente, en una guerra, en ataque continuo, emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Pero si Él dice que fue a la cruz para darnos sanidad, fue el costo, fue el precio. Y por eso es la palabra, ¿estamos nosotros disfrutando o estamos permitiendo que el enemigo nos robe ese costo que a Él le costó? Por eso vamos a investigar un poquito, este es un estudio, vamos a ver por qué permitimos que no estar gozándonos nosotros de ese costo, de ese amor y de ese sacrificio. También le costó la sangre y la vida de Jesucristo. Se dice que derramó hasta la última gota por amor a nosotros. La Biblia indica que la redención se pagó con la preciosa sangre de Jesucristo. Jesús entregó su vida como rescate de muchos. En realidad dice la palabra de Dios que murió por todos, pero lamentablemente no todos le reciben, no todos le aceptan, no todos le creen. También el costo fue sufrimiento físico extremo, incluso azotes, torturas, la corona de espinas, la crucifixión, lo que se considera que pagó por la sanidad física y espiritual de la humanidad. Ese es el alto precio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo tuviéramos su amor, su salvación, su sanidad. Imagínese todo lo que le ha costado al Señor. Por eso cuando el Señor viene y sana una alma y viene otra persona y la daña y la enferma, no sabe el costo que a Jesucristo le cuesta para venirnos a sanar continuamente. Y es bien fácil porque si nosotros tomáramos esas medidas, nosotros no enfermáramos a la persona, porque en ocasiones tenemos ese potencial de enfermar a otra persona. También le costó la separación y el abandono divino. Jesús experimentó abandono humano y la angustia emocional al cargar el pecado de la humanidad, enfrentando la ira divina, experimentando la muerte física y una separación temporal del Padre que la humanidad merecía. Quien merecía eso éramos nosotros. Y algo que a Él le costó fue la separación. Él nunca se había separado de su Padre. Por eso en la cruz, una de las palabras que dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él se sentía abandonado. Jamás se había abandonado de su Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre habían trabajado juntos. Pero para que recayera todo el pecado de la humanidad, era necesario que hubiera esa separación en ese instante. Todos esos pecados tenían que recaer sobre nosotros. Ese lugar nos pertenecía a nosotros, pero Él tomó ese lugar. Ese es el costo de la salvación. También le costó obediencia perfecta. Jesús sacrificó su propia voluntad a la del Padre, aceptando un camino de dolor y de muerte. Y también le costó inocencia por culpabilidad. Él era inocente, los culpables éramos nosotros.
El precio fue la muerte del único ser humano sin pecado por la humanidad pecadora. Jesucristo, siendo 100% Dios, fue 100% hombre, mas no pecó aquí en la tierra. Los culpables fuimos nosotros. En nosotros tenía que haber recaído todo este castigo, pero Él inocentemente tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Este sacrificio es descrito como el amor de Dios en acción, permitiendo la reconciliación del ser humano con Dios, la sanidad física, espiritual y la promesa divina. ¿Por qué traté de enfatizar mucho la sanidad física y espiritual? ¿Sabe? No quiero decir directamente, ¿verdad? El Señor me dijo, pero puedo decir que lo percibo. Puedo percibir de repente enfermedad espiritual, mucha enfermedad espiritual, emocional, sentimental. Y aquí me dice la palabra de Dios que precisamente a eso vino Jesucristo, a sanarnos, a sanar el alma. Porque vamos a investigar aquí, vamos a ver por qué es tan importante que el alma del ser humano esté sana. Y todo esto que vivimos es una vida. Jesucristo dio su vida para que viviéramos una vida y una vida en abundancia, como lo dice en Juan 10:10. Ese era el propósito. Antes nos dominaba el enemigo, sabemos que Satanás, como se le quiera nombrar, era el que venía a robar, a matar y a destruir. Y esa era la condición en la que vivíamos antes. Mas dice, más cuando nosotros venimos a Cristo es para vivir una vida y vida en abundancia. Y mi pregunta para ustedes, ¿usted y yo estamos viviendo una vida en abundancia? Abundante, plena, satisfactoria. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Hay una alma enferma, triste, agobiada? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Valió la pena su amor? ¿La condición en la que ahora mismo estoy viviendo? No hay sermón donde no se demuestre el amor de Dios. No hay prédica donde no se demuestre el amor de Dios. No es necesario llevar un tópico como en este mes específico para poder ver y sentir el amor de Dios en cada mensaje. ¿Por qué? Ya que el mensaje central de la Biblia es el amor y la salvación y la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla del amor y de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos ama tanto el Señor y muchas veces necesitamos una historia para podernos identificar con nuestra condición. A veces que decimos, ¿con qué me identifico, verdad? Bueno, la palabra de Dios es experta en mostrarnos ese espejo en nuestra vida. La palabra de Dios se escribió para aconsejarnos, para hacernos libres, para edificarnos, para transformarnos. Y a través de todas estas historias tiene el potencial de poder cambiar nuestras vidas. Y vamos a estar viendo 2 de Samuel 9. Les recomiendo, no la voy a leer todo por el tiempo. Voy a parafrasear algunos versículos, pero vamos a estar viendo la historia de Mefibosé. En 2 de Samuel 9 es considerada una de las mejores ilustraciones de la gracia y el amor incondicional de Dios en el Antiguo Testamento. Esta historia puede describir al pie de la letra nuestra historia. En este relato el rey David actúa como un reflejo de Dios, mientras de que Mefibosé representa la condición humana. Y no sé qué tantos, ¿verdad?, de los que estamos aquí sabemos esa historia que está tan preciosa, pero si nosotros la sabemos y la recordamos, prácticamente es nuestra historia. Este hombre, nosotros vivimos lo que este hombre vivió, y en el lugar y en la condición en la que él estaba, de cierta forma nosotros también estuvimos. Y dice así: un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, para servir a tu majestad. Y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó,
aún vive un hijo de Jonathan que no puede caminar. Aquí resaltó, ¿verdad?, la falta que tenía Mefiboset. Dice, se llama Mefiboset. David le preguntó, ¿dónde estaba? Y Siba le respondió, vive en Lodebar. Aquí vamos a hacer un énfasis, ¿verdad?, en Lodebar, en esta ciudad, porque es una ciudad particular, en la casa de Maquier, hijo de Amiel. Y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti y voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Aquí hacemos énfasis también en la mesa, ¿verdad? Esta historia está preciosa porque se trata de una amistad antigua que hubo entre Jonatán y David. Hicieron un pacto cuando el papá de Jonatán era rey antiguamente. Sin embargo, se volvió en un tiempo enemigo Saúl de David. Sin embargo, Jonatán y David se volvieron amigos en contra de su padre. Y ellos hicieron una promesa, que hiciera misericordia a alguno de los dos, el que faltara primero. En este caso, pues le tocó a David y se recordó que si había alguien. Lo usual era de que se tenía que eliminar a todo el linaje que había quedado del reino. El rey actual lo tenía que haber hecho para que no hubiera peleas, para que no subieran al trono. Sin embargo, el corazón de David era diferente. Él se había recordado de ese pacto que había, así como nuestro Dios, porque David tipifica a nuestro Dios. Él se acuerda de un pacto que hubo desde Génesis hasta el día de ahora. Por eso, por amor a su nombre y por amor a su misericordia, Él se ha acordado de nosotros. En el tiempo preciso, cuando nosotros lo necesitábamos, en el lugar que nos encontró. Y quiero que usted vaya recordando poco a poco de dónde el Señor nos sacó, en la condición que nos encontró el Señor. ¿De dónde nos rescató? Por amor a su nombre se acordó de nosotros. ¿Con quién haría pacto el Señor? La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, hay una promesa. Dice que el primero que recibe en casa a Jesucristo, dice, tú y tu casa serán salvos. Hay una promesa que el Señor tarde o temprano se va a acordar de los nuestros. Asimismo se acordó de Mefiboset, David, y le hizo misericordia. Por eso nosotros, esta palabra nos fortalece, porque todavía habrá familiares que el Señor, por amor a su nombre, se acordará de ellos. Comer en la mesa del rey era crucial, principalmente porque simbolizaba la restauración de la dignidad. La adopción familiar, que nosotros ¿qué somos? Adoptados en la familia de Cristo. Nosotros no éramos pueblo, mas sin embargo dice que somos injertados en la vid. El único que era pueblo era Israel, era ese pueblo escogido y llamado, pero a nosotros nos dio nombre y nos hizo familia, no lo merecíamos. Y dice que nos adoptó y nos dio dignidad. Eso significaba sentarse a la mesa. Representaba gracia inmerecida, favor inmerecido, porque no lo merecemos. Si somos sinceros, nosotros no merecemos nada. Ha sido gracia y misericordia del Señor que nos ha escogido y nos ha elegido y nos ha dado nombre. Elevado a alguien lisiado y marginado al estatus de hijo del rey, garantizando su protección, su provisión económica. ¿Cuáles son las promesas que nosotros tenemos delante del Señor? No te dejaré, no te desampararé, te cuidaré, iré contigo, soy tu protector. Esa es la garantía que tenía de haberse sentado en la mesa. Y provisión económica, tenemos promesa delante del Señor, que no nos faltará nada. Todas esas bendiciones también nosotros las adquirimos. Y en eso estamos llamados todos los días a estar llenos, saciados, plenos, comiendo de la mesa del Rey. Una vez que Él nos llamó, nosotros tenemos esa promesa de tener esa plenitud y de podernos servir todo en la mesa del Señor. ¿Estamos disfrutando de ello?
¿Estamos disfrutando de esa plenitud? ¿De todos los beneficios que se nos ha dado? ¿Del amor verdadero de Dios? ¿O seguimos viviendo en la condición en la que estaba Mefibosé anteriormente? ¿Qué podemos encontrar en la mesa del rey? En la mesa del rey representa un lugar de honra, de intimidad, de restauración de identidad, donde se comparte la comunión, se establecen pactos y se recibe provisión espiritual y descanso. Todo lo que nosotros podemos encontrar cuando nos sentamos en la mesa del rey. ¿Tiene usted descanso? ¿Está recibiendo la provisión espiritual? Sí la recibimos, pero no la disfrutamos muchas veces. No la digerimos. ¿Y por qué en ocasiones estamos tan seguros de eso? Porque dice la palabra de Dios que por nuestros frutos seremos conocidos. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestra condición. Podemos reflejar muchas veces cuando verdaderamente estamos viviendo la palabra del Señor y disfrutando de todo lo que hay en la mesa del Señor. La mesa es un lugar para recordar la bendición de Dios. Cada que nosotros recordamos dónde el Señor nos sentó en lugares celestiales, nosotros recordamos que fue el Señor que nos trajo de aquel lugar para venir a disfrutar lo que podemos gozar. Eso no quiere decir que se acaban los problemas, las circunstancias difíciles. Eso quiere decir que hay paz y gozo en medio de las dificultades, porque tenemos la seguridad de la protección, del cuidado de Dios, del respaldo de Dios. Ahora estamos bajo la cobertura del Rey. Qué importante, ¿verdad? Nosotros no olvidar y tener esos beneficios para vivir una vida diferente, porque muchas veces seguimos viviendo como huérfanos, como si no tuviéramos un padre. Y es triste. ¿Pero qué no estaremos disfrutando del banquete que es? ¿Por qué no estaremos disfrutando del banquete que Dios tiene en la mesa? Lo que Él nos sirve. ¿Qué obstáculo será? ¿Cuál será el problema que nosotros no estamos disfrutando de ese banquete, de esa mesa servida? Quizás porque no hay identidad. Recuerde que eso vino a darnos el Señor, identidad como hijos de Dios. A veces que no sabemos quiénes somos. Si algo está luchando la humanidad es no saber quién es. Y eso lo podemos ver nosotros con tanto género que se ha levantado ahorita. Unos dicen que son mujeres, otros hombres, otros ya se denominan animales. Imagínense la falta de identidad que hay en la humanidad. Pero dejemos a la humanidad. Hablemos de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Usted verdaderamente sabe quién es como hijo de Dios? ¿Qué porta usted? Somos hijos de la realeza. Hay códigos que cumplir. Y esa es la condición en la que cambia toda nuestra vida. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque no somos cualquier cosa. Nuestra salvación y nuestra vida costó precio de sangre, dolor, sufrimiento, para que nosotros adquiriéramos dignidad, valor e identidad como hijos de Dios. Y eso nos cambia y nos transforma la forma de pensar y de actuar y de vivir. Quizás porque todavía no sabemos nuestro valor y todavía hay dolor. Hay veces que venimos a Cristo y pasan años, pero todavía hay heridas profundas dentro de nosotros que no hemos entregado. Yo me puedo atrever que muchos de los que ya fuimos y pasamos por esos retiros, todavía no entregamos aún algunas cosas. Nos cuesta tanto. Y sabe, el Señor es un caballero. Nosotros tenemos que ceder y entregar para que Él pueda sanar esas heridas. Él no nos va a obligar. Tenemos que ceder. Pero ¿por qué nos aferramos a esas heridas? Heridas profundas, marcas del pasado.
falta de perdón, resentimiento, amargura, que decimos, yo no lo voy a perdonar, o yo no pido perdón. Las heridas del alma de Mefibosé, hijo de Jonathan, en la Biblia incluyen el abandono y miedo tras la huida de su nodriza, la incapacidad física, lisiado de ambos pies a los 5 años. Recordemos que los filisteos estaban en una guerra cuando esto sucedió. ¿Y murieron quién? El abuelo Saúl y el papá Jonathan. Y Mefibosé quedó huérfano a los 5 años de edad. Dice que en ese momento pasó una carreta y estropeó lo que fueron sus pies. Él quedó lisiado, quedó paralítico. Y desde ahí podemos decir que tenía esa incapacidad física. Pero en ocasiones nosotros no lo tenemos física, sino mental. Y no nos podemos mover, estamos paralizados, no podemos avanzar. Y así, aunque ya sepamos el amor de Dios, el sacrificio de Dios y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, hay una parálisis que no nos permite porque no la entregamos. Eso era lo que incluía las heridas del alma de Mefibosé. ¿Pidió Mefibosé que le pasara eso a su corta edad? No. A veces que no pedimos que nos pasen circunstancias en nuestra vida. La pérdida de un ser querido a nuestra corta edad. Y a veces que pensamos que Dios fue cruel. Traiciones de repente por el esposo, por los hijos, por amigos. Y son heridas que llegan sin pedirlas. Pero lo que no es válido es quedarnos en esa parálisis y en esa condición. Porque Él es suficiente para venir a sanar todas esas heridas y dejar el pasado y comenzar de nuevo y vivir una vida en abundancia, que eso es la promesa del Señor para nosotros. Eso nos ayuda a vivir libres del resentimiento. Porque dice, al que el Hijo libertara será verdaderamente libre. Dejar todo atrás, comenzar de nuevo. Del pasado ya no podemos hacer nada. Lo que importa es el presente y es el futuro. Y lo que a mí me dice la palabra de Dios, que los planes de Dios son para bien. Son altos, son profundos, son anchos. Son grandes lo que Él ha pensado para nuestra vida. No nos podemos quedar en esa parálisis. La pérdida de su identidad real y el exilio en Lodebar. Siendo él un príncipe, en un instante él perdió todo. Todo lo perdió. Por eso era necesario que alguien lo redimiera, que alguien lo buscara. Y muchas veces nosotros en nuestro pasado perdimos todo, hasta nuestra dignidad. Ahora que lo recordamos, hasta vergüenza nos da hasta dónde nosotros pudimos llegar. Pero era necesario que alguien nos recordara. Y el Señor nos recordó para volvernos a dar identidad y valor a nuestra vida. El Lodebar es un lugar simbólico de escasez y de olvido. Lodebar, cuyo nombre significa en hebreo lugar sin pastos, tierra estéril o un lugar sin palabra, se asocia simbólicamente a la sequedad, a la pobreza, al abandono y a la falta de recursos. Y usted se pone a pensar, un lugar sin palabra. ¿Qué pasa si la palabra de Dios escasea en nuestra vida? ¿Qué pasará? Porque eso significaba Lodebar. Y el enemigo es experto en hundirnos más. Imagínese llevarlo específicamente a esta ciudad, a este refugio, donde todavía su condición, como él estaba en esa parálisis, todavía este hombre llegó ahí añadiéndole todavía más dolor a esa ciudad. Porque todo nombre que se daba antes en el Antiguo Testamento tenía un significado literal. Y eso es lo que estaba pasando en esa ciudad. Imagínese una persona que deje de escuchar la palabra de Dios y que se escasee la palabra de Dios en su vida. Cuando se escasea la palabra de Dios en nuestra vida, se produce un deterioro espiritual y moral. Provoca sequedad, pérdida de visión espiritual y desenfreno. Cuando nosotros no leemos la palabra, no nos exponemos a ella, no la escuchamos, no nos congregamos, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Se va a deteriorar
nuestra vida espiritual, moral y provocará una sequía. ¿No nos hemos expuesto a esa condición en muchas ocasiones? ¿Por qué? Por la falta de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es el aliento de Dios mismo. Es vida a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Por eso es de que necesitamos exponer. Por eso me llamaba la atención que es uno de sus significados, lo de Bar. Porque Mefibosé ya no tenía esperanza. Él ya estaba resignado a vivir en una vida así. Él ya se le había olvidado que él era un príncipe, que por su sangre corría sangre real. Y muchas veces nosotros olvidamos que somos hijos del Rey, porque no aplicamos la palabra, porque no la memorizamos, porque no la leemos y porque no leemos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Él ya estaba olvidado totalmente porque no le llegaba palabra de aliento a su vida. Qué hermoso cuando alguien viene y le dice: el Señor tiene planes de bien para tu vida. Eres importante, eres valioso, el Señor te ama. Levántate. Mira, la palabra tiene este consejo para ti. Pero en ese lugar escaseaba la palabra del Señor. Por eso es que había tanta sequía en ese lugar. ¿Cómo está nuestro corazón el día de ahora? Seco, lleno de la palabra, con mucha esperanza. ¿Cómo nos encontramos? La falta de la escritura debilita la voluntad, extingue el gozo y crea una sensación de vacío, dejando a la persona sin guía y desprotegida a su alrededor. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios. Si usted no tiene el gozo del Señor, es porque algo está pasando. No está disfrutando ¿de qué? Del amor y del sacrificio de Jesucristo. Porque es un complemento. Porque es una plenitud. Y por eso es bien importante que nosotros sepamos la palabra de Dios. ¿Vamos a vivir circunstancias? Todo mundo tenemos problemas. Pero nosotros cedemos el gozo y la paz si nosotros lo permitimos. Nadie nos lo puede robar, a menos de que haya un corazón seco. Porque cuando el corazón se va secando, hay problemas. Empieza la amargura y de eso vamos a hablar ahorita. Lo de Bar es un estado de parálisis espiritual. Tras su accidente, Mefibosé vivió en lo de Bar. Un lugar cuyo nombre sugiere sequedad, desierto y carencia. Esto representa un estado espiritual de parálisis donde el creyente vive lejos del propósito de Dios, con miedo, sintiéndose indigno y sin esperanza, similar a un perro muerto, como él mismo lo decía. Es una palabra bien fuerte, pero en ocasiones nosotros nos autodominamos cuando no tenemos una identidad y nos ponemos estos títulos en nuestra vida. Mefibosé también sufrió un profundo complejo de inferioridad y para él mismo autodominarse, perro muerto. Y está en 2 de Samuel 9:8, no crea que de verdad lo estoy hablando. Propiamente dice: Mefibosé volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Cuando no tenemos identidad y valor. Imagínense, y esto con todo respeto, hay veces que nos hemos sentido de esa manera, que no valemos nada y que no le importamos a nadie. ¿Por qué? Porque no nos damos el valor suficiente. Usted se pone a pensar por qué Él subió a la cruz, por qué nos dio tanta importancia, por qué nos ama tanto, por qué pasó todo lo que pasó. Hay veces que decimos: ¿por qué a mí, Señor? Yo no lo merecía. Tantas cosas que hice y que he hecho y que sigo haciendo. ¿Por qué a mí? Porque el Señor sabía que le iba a seguir fallando. Pero ¿por qué me miraste? Pero hay veces que así nos hemos visto de esta manera, por la falta de identidad, y nos menospreciamos nosotros mismos. Lamentablemente había sido tantos daños que había pasado Mefibosé, que solamente era la manera que alcanzaba a describirse él mismo. A veces que pasamos tantas cosas que decimos: yo ya no tengo esperanza alguna, ni perdón alguno decimos. Pero en Cristo
siempre hay una esperanza y siempre hay perdón de pecados. Por más grandes que hayan sido nuestros pecados delante del Señor, son perdonados. La manera en que nosotros aprendemos a ver demostrará la condición en la que vivimos y actuamos. Conforme nosotros nos estemos viendo, esa es la manera que nosotros vamos a vivir y vamos a actuar. ¿Cómo nos estamos viendo? Dice la palabra de Dios que no tengamos ni un alto concepto de nosotros, ni uno menos, sino el que es. O sea, que no nos creamos tanto, pero tampoco nos minimicemos tanto, sino que sepamos nosotros quiénes somos delante de Cristo. Y esa es la manera que nos ayuda a nosotros caminar con dignidad, con identidad y con valor. El enemigo no descansará en robarte tu identidad, aun cuando ya te has dado cuenta de que eres un príncipe de la realeza y un hijo del rey. Continuamente él vendrá. Ese es su trabajo del enemigo. Todos los días aventar dardos para sentirnos y hacernos saber la condición. Y usted rapidito podrá identificarse con esto. Cuando alguien ya lo conoció en su vieja manera de vivir, en su viejo hombre, y le va a decir que tú no eras esto, que tú no hacías aquello. Sí, era y hacía, porque el enemigo continuamente nos va a recordar nuestro pasado. Y si nosotros lo creemos, va a llegar el momento que nos va a llevar otra vez a ese estado postrero en el que estábamos, porque nosotros empezamos a escuchar más la voz del enemigo que la voz de Dios. Por eso es una batalla que tenemos con un adversario, pero nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo para decir y pararnos. Antes era, pero ahora soy, y Dios me dio nombre, y Dios me cambió y Dios me transformó, y tiene planes de bien para mi vida. Y empezamos a ver las cosas de diferente manera, y lo demostramos. Pero si nos ven siempre cabizbajos, tristes, amargados, van a decir, ¿a ti te salvó Cristo? Si yo no veo que haya habido una transformación y un cambio, dices que tu Cristo cambia. Si diario te ve enojado con todo el mundo, no saludas, diario quejándote. Lo peor es que dentro de nuestra casa así nos ven. Y por eso no creen nuestros familiares. No creen nuestros hijos. Porque no ha habido un cambio. Siempre insistirá en llevarnos a la condición postrera en la que estábamos antes. Segunda de Samuel 9:9 dice, David entonces, el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de tu familia, voy a dárselo a Mefibosé. Aquí había una promesa, ¿verdad? Cuando fue rescatado David, se le prometió que todo lo que era de su abuelo se le iba a regresar otra vez. ¿Cuánto nos identificamos con eso nosotros? La restitución de David y de Mefibosé nos recuerda que todo lo que el enemigo nos robó, el Señor nos lo devolverá. ¿Qué nos robó? Nuestra familia, nuestra paz. ¿Qué nos ha robado el Señor? Perdón, el enemigo que el Señor no nos pueda devolver. Porque Él es el experto en robarnos todo. Pero cuando venimos a Cristo, muchas veces nos retribuye, hasta lo doble nos da el Señor. Yo recuerdo que cuando esto ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Cuando yo llegué a Cristo, siempre me decían profetas, siervos del Señor, que no eran de este lugar, que venían de otros lugares. Todo lo que el enemigo te robó, el Señor te lo devolverá. ¿Y sabe qué? Yo lo he visto y multiplicado. Y el Señor ha sido fiel. Que todo lo que me robó el enemigo, el Señor me lo ha regresado. Porque el Señor es fiel. Es fiel en cumplir su palabra. Pero para que Él lo cumpla, nosotros tenemos que creer. Tenemos que arrebatar. Tenemos que creer la palabra y hacerla viva en nosotros. Tenemos que esperar en sus promesas. Dice, pacientemente esperé en el Señor y no fui defraudada. No fuimos avergonzados. Pero muchas veces en la espera desesperamos. Y en ocasiones abortamos las promesas del Señor para nuestra vida.
que Él deje de cumplirlas, no. Nosotros somos los que desmayamos. Porque el camino de Dios no es fácil. Valorar y apreciar, a Él le costó alto precio. A nosotros nos cuesta la obediencia. El sacrificio Él ya lo hizo. Pero esperar en el Señor, esto es de valientes. Para que el Señor pueda hacer lo que ha dicho que haría. Porque Él es fiel y verdadero y tarde o temprano lo hará en nuestras vidas. Dice en Joel 2:25, donde Dios dice: yo les pagaré por los años que la langosta devoró. Esta promesa asegura la restauración total, a menudo multiplicada de todo lo perdido, incluyendo tiempo, bienes, mediante la intervención divina. ¿Cuántos creemos esta palabra? Yo la creo, que todo lo que el enemigo me robó, el Señor me lo va a devolver. Yo lo creo. Una de las causas de las cuales nos permite que no disfrutemos lo que el Señor nos ha devuelto es que tenemos a un enemigo todos los días. Y hay ataque tras ataque, porque Él no para. Y eso en ocasiones nos frena y nos detiene. En este caso, Siba, que era el siervo de Mefibosé, tipifica la figura del enemigo. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Eso sucedió cuando el rey David le tocó salir huyendo de Jerusalén a causa de su hijo Absalón, el tercer hijo de David, que usurpó el trono de su padre tras conspirar y ganarse el favor del pueblo, forzando a David a salir de Jerusalén. Le tocó a David salir porque su hijo se levantó en contra de él. Pero ¿qué pasó en ese lapso de ese tiempo? Por eso el rey David expectaba que Mefibosé, de quien había tenido gracia y misericordia, lo siguiera. Pero detrás de una mentira que formuló su sirviente Siba, quien le servía, se quedó en el palacio. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no fue huyendo también Mefibosé? Porque a él necesitaban moverlo. Él era paralítico y el encargado de él era Siba. Pero él había formulado algo en contra de su amo. Y es el enemigo que cuando vaya a haber oportunidad de sucesos en nuestra vida, se va a levantar en contra nuestra. El rey le preguntó: ¿y dónde está Mefibosé? Siba contestó: se quedó en Jerusalén. Como es nieto de Saúl, cree que los israelitas lo harán rey. Imagínense la mentira que él estaba levantando. No era que él había dicho eso, sino que él estaba inventando y él no lo sacó. Entonces el rey David le dijo a Siba: desde hoy todo lo que era de Mefibosé será para ti, yo te lo doy. Siba le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad. Muchas gracias por todo ese favor que me hace. Una vez ya le habían devuelto todo a Mefibosé, todo lo que le pertenecía a su abuelo Saúl. Pero llegó el enemigo y conspiró en contra de él y le quitaron todo en el momento. Las mentiras no van a cesar. Siempre va a haber celos, envidia, que se va a levantar en contra nuestra, porque tenemos un enemigo. Y el peor caso, que Siba era del pueblo de Dios. Hay veces que dentro de la misma casa de Dios se levanta ese tipo de celos y de envidia. Y no nos deja cumplir el propósito del Señor. En el momento se le quitó todo lo que le había dado. Si lo podemos tipificar, lo que el Señor le había dado, se lo había quitado por una blasfemia, por una mentira, por un hurto. Pero vemos que simboliza eso en nuestra vida espiritual, que en situaciones difíciles que nos toque de repente pasar el enemigo, no perderá la oportunidad para despojarnos de todos aquellos privilegios de los cuales Dios quiere que disfrutemos. No lo va a quitar de repente, porque Él está al acecho, porque de repente habrá personas que no se van a alegrar con lo que Dios le dio en su vida. Y es el plan del enemigo, que no vivamos una vida en abundancia, que vivamos siempre con esa parálisis. ¿Por qué? Porque es parte de seguir enfermando nuestra alma. Y se van a levantar. Más adelante, después de que regresó David a Jerusalén con todos los que salieron huyendo junto con él, se encontró nuevamente con Mefibosé. Ya esta historia va más adelante. Y Mefibosé le dice: David,
le hizo una pregunta, que por qué no lo había seguido conforme a la explicación que le había dado anteriormente el siervo de Sirba. Y Mefibosé contestó: Su Majestad, como yo no puedo caminar, le pedí a mi sirviente que preparara un burro para que yo lo montara, pero mi sirviente me engañó. En lugar de preparar el burro, fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije, pero Su Majestad es como un ángel de Dios y sé que hará lo mejor. Cuando toda la familia merecía haber muerto, usted me sentó a su mesa y me trató como si fuera de su familia. Yo no me atrevo a pedirle a usted nada, pues solo soy un sirviente. El rey contestó: No digas más. He decidido que tú y Siba se repartan las tierras que fueron de Saúl. Pero Mefibosé respondió: Siba puede quedarse con todo. Para mí lo mejor es que Su Majestad haya vuelto sano y salvo del palacio. Imagínense lo que consiguió Siba. Muchas veces por una mentira, ¿verdad? Comenzamos a perder lo que el Señor nos dio. A veces que son tan fuertes las acusaciones que se levanta el enemigo como instrumentos, logra afectarnos nuestra vida, y aquellas bendiciones que habían sido abundantes se disminuyen por causa de las mentiras y las envidias que pueden haber. ¿Será válido eso en el pueblo de Dios? ¿Habrá eso en el pueblo de Dios? ¿Habrá envidia? Y ese sentir yo en el espíritu lo percibía. ¿Hay almas enfermas? ¿Está pasando esto? Esos son obstáculos para poder nosotros disfrutar del amor de Dios, de la plenitud que hay, de la mesa servida, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay cosas aguardadas dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? ¿Hay resentimiento? ¿Hay amargura? ¿Hay dolor? Aquí se detallan, ¿verdad?, las principales heridas emocionales y espirituales. La historia de Mefibosé es un poderoso relato de la gracia inmerecida de Dios, donde un príncipe lisiado, viviendo en el anonimato de Lodebar, tras la tragedia familiar, es buscada por el rey David. ¿En qué tragedia te encontró el rey? ¿Dónde habías olvidado tu valor, tu identidad, y en qué parálisis te encontrabas cuando el Señor te rescató? ¿Qué condición nos encontró el Señor? No hay otra cosa más que el Señor quiere que disfrutemos de la plenitud de su amor, que estemos disfrutando de todo lo que Él ha preparado para nosotros. La vida en abundancia es en la tierra. La plenitud es en la tierra. ¿Se podrá en medio de todo lo que estamos pasando? ¿Sí se podrá? ¿Cómo? Evitando todo este tipo de cosas, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra relación con el Señor, porque todos los días estamos expuestos a lastimar y ser lastimados. ¿Quién lo permite? Nosotros mismos. ¿Van a venir todo este tipo de ataques? Van a venir. ¿Empezando de dónde? Desde la propia familia, de sangre, pero también espiritual. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo evitó Jesucristo? Con el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas, de errores. Esa es la clave. Que si de repente hay algo, el amor. Vayamos con amor. Seamos claros. Que no haya tanta murmuración. Que no crezca eso en nuestros corazones. Que valga la pena que un día vino a darnos salvación, vida eterna y sanidad emocional y espiritual. Para que seamos sanos, seamos libres, un pueblo sano. David lo restituye por amor a Jonathan, devolviéndole tierras y dándole un lugar permanente en su mesa. A Mefibosé
Se le había olvidado que era un príncipe de la realeza. Eran más profundas sus heridas y se había acostumbrado a una parálisis mental, emocional y física. No nos acostumbremos. No es normal. No es normal que estemos pasando de repente todavía falta de perdón. No es normal que haya en nosotros ese resentimiento, envidia, orgullo, altivez, soberbia. No es normal en un hijo de Dios, porque entonces no fuera válido el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. A veces que por las redes sociales peleándonos, ¿sabe? Ahí se ve la intención de nuestros corazones. Todo lo que hacemos, porque el Señor es el que pesa los corazones. ¿Por qué lo estamos poniendo y para quién lo estamos poniendo? ¿Y por qué lo estamos diciendo? Es tu hermano en Cristo. Lleva tu sangre, la sangre del Rey. Que nuestros corazones estén sanos, que valga la pena disfrutar del sacrificio de Jesucristo. Los hijos de Dios debemos llevar un proceso continuo y progresivo que no terminará hasta el día que seamos transformados, ¿verdad? En ese encuentro glorioso. Estamos en un proceso todos los días, pero no podemos estar en la misma condición. Si el día de ahora recibimos una palabra, no podemos ya irnos como llegamos, porque esta es una oportunidad de un cambio ya. Entonces todos los días nosotros tenemos que progresar. Dice, alcanzar la perfección hasta el varón perfecto que es Jesucristo. El que comenzó la buena batalla, dice, la buena obra, dice, poco a poco se perfeccionará hasta el día venidero. Esto es de continuo proceso y progreso. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada va a pasar. En ocasiones hasta salimos peor de cómo llegamos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿quién le dijo? Esa palabra la está diciendo por mí. No, yo no sabía quién iba a venir. Pero es la palabra de Dios, es el Señor que nos ama tanto, que quiere vernos sanos y libres. Ese es el deseo del Señor, que no nos perdamos de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Los hijos de Dios debemos llevar un proceso, ¿verdad? Como decía. Y la Biblia también nos habla de desarraigar. En Mateo 15:13 dice, pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Nosotros somos tierra fértil. Así nos denomina la palabra de Dios. Así quiere que seamos. Pero llegan semillas, ¿verdad? Ser tierra fértil simboliza un corazón receptible que escucha y atiende y obedece la palabra de Dios y que da producción de frutos de cambio y de buenas obras. Esa es una tierra fértil, que cuando cae la semilla da producción buena. Muchas veces trabajamos solamente en lo que es externo y no lo que es interno. Hay veces que no sabemos, ¿verdad?, la semilla que cae en nosotros. Porque como usted puede ver, en la tierra puede caer cualquier semilla. Hay veces que los mismos pajaritos avientan la semilla y se expone que sea una semilla también que no sea buena. Y nos exponemos a eso. Igual que nuestro corazón. Puede hacer que caiga una palabra que no sea buena. Pero eso no es lo importante. Lo importante en nosotros es desarraigarla en el momento. Si esa palabra no me conviene, tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi tierra para que no dé fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla en Hebreos 12:15, mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Imagínense la importancia que es que dentro de nosotros no crezcan esas raíces de amargura. Y si lo desglosamos un poquito, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es en la que vivimos el día de ahora. Por medio de la gracia viene la salvación. ¿Y qué dice? Que no deje de alcanzar
la gracia, o sea, la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Hay cosas que nos estorban en nuestra vida. Hay raíces que el Señor no plantó, dice en Mateo 15:13. Hay cosas que tenemos nosotros mismos que quitar, que Él no ha puesto en nuestra vida y que nosotros permitimos. Y dice, y que nos estorbe. Cuando hay un estorbo, hay un impedimento para que Dios siga fluyendo y bendiciendo nuestra vida. Porque hay un estorbo para que Él nos dé más. Pero lo más peligroso de eso es, por ella muchos son contaminados. Porque no solamente nos contaminamos nosotros, sino contaminamos a nuestro alrededor. Por eso es bien importante que nuestra alma esté sana. Y a eso el Señor ha pagado el precio. Nosotros somos un campo donde cae todo tipo de semilla, pero no todas las semillas que se siembran son buenas. Y hay semillas malas que producen veneno, y si no las desarraigamos a tiempo, traerán también consecuencias a la larga. ¿Y consecuencias de qué? De muerte. Hasta para decir este versículo que podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Por una raíz de amargura. Usted podrá ver que vienen estaciones, ¿verdad? Físicamente en la tierra, también espiritualmente vienen a nuestra vida. Cuando vienen esas estaciones, por ejemplo, en el invierno, todo se seca. Pareciera que ya no va a florecer. Pero cuando viene la primavera, las raíces están escondidas y vuelven a salir otra vez. Asimismo nuestra vida. Cuando vienen las circunstancias difíciles, van a salir, vamos a saber de qué estamos hechos y qué hay dentro de nuestro corazón. Porque hay veces que vivimos de apariencia, mientras de que está la primavera y el verano nos vemos muy bien. Pero cuando empieza a brotar otra vez esa raíz de amargura, nos damos cuenta que todavía hay una raíz mala dentro de nosotros. ¿Qué hacen los jardineros? Le ponen veneno o lo arrancan desde la raíz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque en la presión es donde nos damos a conocer y donde sale nuestro carácter. Y sabemos si todavía hay algo que necesitamos entregarle al Señor. Los pastores y los ministros de Dios lo único que sabemos es apodar. ¿Cómo? Con modales. Pórtate bien, no se dice esto, la palabra aquello. Pero Dios es un caballero. Dios lo puede hacer y lo puede arrancar, pero si usted lo cede, Dios lo puede quitar esa raíz de amargura, esa semilla que no le está haciendo bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque dice, contaminamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo están hablando nuestros hijos? Nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Hay veces que no nos podemos contener y les estamos haciendo daño, juzgando, criticando, chismeando en delante de ellos. Y nuestros hijos son una responsabilidad espiritual de la cual un día vamos a dar cuentas al Señor. ¿Cómo los estamos contaminando? Y después decimos, mi hijo ya no quiso seguir en los caminos del Señor. Mi hijo ya no quiere ir. Mi hijo es. ¿Por qué? ¿Qué decía aquí al principio, verdad? Nos estamos examinando para ver qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Porque era bien importante de dónde nos había sacado el Señor y para no volver otra vez ahí y para que valga, ¿verdad? Ese sacrificio y ese amor del Señor en nuestras vidas. Porque todos los días estamos expuestos a vivir esto. Todos los días. Pero en Él tenemos sanidad. Pero en Él podemos nosotros ser libres. En Él podemos depositar todo aquello, toda amargura. No podemos culpar a nadie. Nosotros somos responsables. La gente dice, la gente habla, pero yo soy la responsable de creerme y de adquirir lo que la gente diga. Hay semillas, ¿verdad? Malas que producen veneno y si no las desarraigamos a tiempo, traerán consecuencias.
ni toda tierra donde cae semilla es tierra buena, perdón, ni toda tierra donde cae semilla buena es tierra fértil. Tampoco hay tierra fértil. Habrá semilla buena, pero no hay tierra fértil también. Es una combinación de escudriñarnos, tanto lo que nos lanzan como semilla, como también cómo está nuestro corazón, que es nuestra tierra donde se va a depositar esa semilla. Porque hay veces que la palabra de Dios la echamos a perder porque hay un corazón malo. Hay un corazón todavía amargado y no lleva el efecto la palabra de Dios que se quisiera. Cuando recordamos esta palabra, nos damos nosotros cuenta de que es necesario ver la condición en la que estamos. ¿Por qué hay parálisis en nuestra vida? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no vivimos una vida en abundancia? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Por qué todavía hay rencor? ¿Por qué todavía hay envidia? Hay celos. ¿Por qué el Señor no deposita más? ¿Por qué no fluimos más? ¿Por qué si el Señor dio promesas, por qué no se han cumplido? ¿Por qué no he logrado lo que el Señor ha dicho de mí? ¿Por qué? Hay un porqué. Pero pocas veces nos vemos nosotros mismos. Somos expertos en ver a los demás. Y el Señor quiere que gocemos esa plenitud. ¿Sabe por qué? Porque está servida la mesa. ¿Qué significa la mesa? Identidad, valor, apreciación. Eso es lo que el Señor quiere que usted sepa que usted vale y que usted es. Y que todo lo que se le haya hecho anteriormente, que se lo deje en las manos de Él. Que no cargue, que no deje que sigan creciendo estas raíces de amargura. Porque me dijeron, porque me vieron, porque no hicieron, porque dejemos eso. Que valga la pena el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Que cambie nuestra mentalidad. Seamos libres, dejemos esas cargas. El domingo nos hablaban de eso. De veces que venimos, entregamos las cargas y nos llevamos otro costal. Hay que depositar en el Señor toda carga, toda preocupación, todo lo que haya. Nadie de los que estamos aquí nos podemos cambiar. El único que nos cambia es el Señor. Dejémosle a Él ese trabajo. Si mi hermana, mi hermano me ha fallado, que Dios lo perdone. Él lo va a juzgar. Yo quiero vivir una vida plena en esta tierra. Yo quiero que se cumpla la palabra de Dios en mi vida. Quiero ser libre. Ya no quiero juzgar, ya no quiero criticar, ya quiero perdonar. Cristo viene. Puedo perder mi salvación. Raíces de amargura. No vale la pena estar cargando tanto. ¿Qué decía el versículo al inicio? Y su significado. Vino a sanarnos, a salvarnos, a sanarnos nuestras emociones y nuestros sentimientos. El ser humano está compuesto, ¿verdad? Por cuerpo, alma y espíritu. Todas esas áreas nos quiere sanar el Señor. Que seamos libres totalmente. ¿Por qué hay tanta enfermedad en el pueblo de Dios física? Falta de perdón, resentimiento, huesos que se están secando. La ciencia lo avala, la ciencia lo habla. ¿Por qué hay tanta dolencia en el cuerpo? Me duele aquí, me duele allá. Porque es espiritual. Porque hay todavía cosas que no le hemos permitido al Señor que nos sane. Él es un caballero. El día que decimos, ya no más, yo suelto esta carga, no me está sirviendo de nada. Quiero que la palabra de Dios se haga viva en mi vida. Si tuve de repente una situación como la tuvo Mefibosé a sus 5 años, que perdió familia, perdió todo, perdió linaje. Por eso estaba en esa condición. Pero Dios le dio una oportunidad. Dios le restituyó todo. Y ahora él se podía gozar. Esa misma oportunidad nos está dando el Señor a nosotros. Sí, nos hicieron todo en el pasado, o el día de ayer, o el día de ahora. Pero ahora tengo la oportunidad de volver a la mesa del Señor y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para mí. Esa es la oportunidad que el Señor nos da en nuestra vida. Depositar todo. Y a mí me encantaría que pasemos a la presencia del Señor, que ya estamos en ella. Pero si hay algo que entregar al Señor y
disfrutar esa vida en abundancia, que lo hagamos en esta noche. Que recordemos de dónde nos sacó de ese Lodebar, donde no había esperanza, y que ahora en Cristo tenemos esperanza y tenemos salvación y vida eterna para que podamos disfrutar y que dejemos todo aquello que nos está estorbando y todo aquello que estábamos contaminando. Si tienen una alabanza, por favor, para comenzar a ministrar, a orar, usted puede pasar a hacer un altar en la presencia del Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, Padre. Gracias por tu sacrificio primeramente, Padre. Podemos ver y reconocer todo lo que has hecho por nosotros, Padre. A precio de sangre, de dolor, Padre bendito, de traición, Padre. Que no te hicieron a ti, Padre bendito. Que se compara con lo que nosotros vivimos, amado Dios. Por darnos, amado Dios, salvación y vida eterna. Y hacernos libres de toda enfermedad emocional, sentimental, amado Dios. Donde el alma es tan importante, Padre bendito, porque es eterna. Es tan importante que nuestra alma esté sana, porque es la que va a prevalecer en una eternidad. Y al cielo no puede subir, Padre, pecado alguno. Aquello que nos estorbe como falta de perdón, resentimiento, Padre, celos, discordia, orgullo, soberbia, altivez. Nada, Padre bendito, de eso puede subir. Veniste para darnos una vida en abundancia. Recordándome del pacto. Así como ese pacto que hiciste, nos recordaste en el momento que más lo necesitábamos. Nos sacaste de un lugar sin esperanza, donde nadie daba nada por nosotros, donde no teníamos ni nombre, ni familia, ni linaje, Padre. Nos hiciste hijos tuyos y ahora nos llenaste de promesas, amado Dios. Gracias. Gracias porque pocas veces nos detallamos, Padre, y nos detenemos a ver todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por recordarme cuánto me has amado, que hasta la mesa has servido. Ahí donde encontramos todo lo que necesitamos, amado Dios. Identidad, valor, Padre, nombre, cuidado, protección, Padre. Eso es lo que representa, Padre, intimidad, comunión, Padre. Restableciste esa comunión que se había quebrado por medio del pecado, Padre. Gracias por los beneficios que tenemos en ti. Gracias por amarnos tanto, por tenernos, Padre, compasión y misericordia y paciencia, Padre bendito. Gracias. Pedimos que sanes nuestra alma, Padre. Que comiences por ese corazón. Que comiences si hay raíces de amargura. Si hay falta de perdón, de resentimiento, porque hay veces que no nos explicamos por qué llegó a nuestra corta edad o en algún momento, Padre, el dolor a nuestra vida que nos marcó tanto. Hay veces que no hay explicaciones, pero la explicación que sí hay es de que tú viniste a sanar todas esas heridas, a hacernos libres de todos aquellos recuerdos, Padre, que un día nos afectaron y nos paralizaron y nos dejaron lisiados. Ahora, Padre, nos has dado la oportunidad de vivir en el palacio, de ser, Padre, hijos del Rey, que por nuestra sangre corra, Padre bendito, la realeza. Gracias por ese valor incalculable delante de tus ojos. Gracias por ese amor inagotable. Gracias porque tu amor no falla. Gracias por recordarnos cuando más lo necesitábamos. En aquellos tiempos que estuvimos perdidos, en aquellos tiempos que nadie, Señor bendito, nos veía, llegaste a tiempo a nuestra vida. Sí, Padre, esa tierra que no había esperanza, ahí donde vivió Mefibosé, donde él ya solamente esperaba la muerte, al igual que nosotros, muchas veces solamente esperamos la muerte, porque no teníamos esperanza. Pero ahora, Señor, sabemos que nos has venido a dar una vida y una vida en abundancia. Y queremos, amado Dios, disfrutar de ella. Te pedimos perdón por las personas que hemos ofendido. Pero también, Padre, por aquellas que nos ofendieron. Padre, te lo dejamos todo en tus manos. Porque queremos ser libres.
Queremos que un día, Padre, ya sea que tu regreso tan cerca que está, nos encontremos delante de tu presencia sin ningún estorbo alguno, como lo dice tu palabra. O que, Padre, nos toque llegar a tu presencia anticipadamente. Queremos ser libres de todo, amado Dios. Devuélvenos el gozo. Devuélvenos, amado Dios, esa paz que habíamos perdido. La salud física.